Vamos con el resumen semanal de noticias de inteligencia artificial en Zonadoc. Zonadoc, tu canal de tecnología y expertos en producto Google. ¿Imaginas un teléfono capaz de organizarte la vida con solo preguntar? Así es la apuesta de Deutsche Telekom con el T-Phone 3, que viene preparado para que la inteligencia artificial deje de ser cosa de expertos. ¿La carta bajo la manga? El navegador Comet, tan codiciado que hay 1.5 millones de personas esperando acceso. En Estados Unidos ya está activo, y ahora aterriza en Alemania con acceso especial para usuarios premium. Pero hay más. Si te unes al programa Magenta Moments, puedes probar Perplexity Pro gratis durante un año. Y si tienes el T-Phone 3, el chatbot se integra directo a tu móvil por 18 meses. Comet quiere ser tu asistente personal. Te organiza la agenda, ayuda con viajes y responde cualquier consulta. ¿Crees que una herramienta así cambiaría tu día a día? Cuéntanos, ¿te lanzarías a probar esta nueva forma de vivir tu teléfono? ¿Imaginas a Siri respondiendo tus preguntas con el cerebro de Google? Esa es la jugada que Apple prepara en secreto. Todo apunta a que la manzana podría integrar Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, en una nueva versión de su asistente de voz. Si esto se concreta, la próxima Siri no solo responderá más rápido, sino que podría entenderte mejor, casi como si hablara humano fluido. ¿Por qué unir fuerzas justo ahora? Apple va por dos caminos. Uno con tecnología propia y otro con el músculo de Google. Todo para no quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial. Tim Cook lo remarca. Ganar en inteligencia artificial ya no es opcional. ¿Un adelanto de lo que vendrá? Siri corriendo en tu nuevo robot de sobremesa, por ejemplo. Se ve claro. Las grandes apuestas ya están sobre la mesa. ¿Cuál crees que será la primera pregunta que la nueva Siri debería saber responder sin fallos? ¿Te imaginas duplicar la velocidad de tu PC solo por el tipo de memoria que lleva dentro? Es que Hynix acaba de dar el salto más grande en almacenamiento. Arranca la producción masiva de la memoria QLC NAND Flash de 321 capas. ¿El resultado? Mucho más espacio, mayor velocidad y una eficiencia energética que sorprendería hasta a los centros de datos de inteligencia artificial más exigentes. Esta memoria no solo trabaja el doble de rápido que las versiones anteriores QLC. Es capaz de escribir datos un 56% más veloz y leerlos un 18% mejor, ahorrando además más de un 23% en energía. Para evitar esas típicas bajadas de rendimiento, le aumentaron de 4 a 6 las áreas internas de operación en cada chip, lo que ayuda a mantenerlo todo ágil y fresco. Atención, primero aparecerá en PTS, pero pronto también en servidores de AI y smartphones. ¿Crees que esta innovación podrá bajar precios o, al contrario? ¿Qué hay detrás de tanto cruce de demandas entre gigantes tecnológicos? El escenario no podría ser más tenso. Elon Musk lanza una ofensiva legal feroz contra Apple y OpenAI, acusándolos de jugar sucio para llevarse todo el pastel de la inteligencia artificial y de la App Store. La guerra se inició en Texas, donde Musk asegura que los acuerdos secretos entre Apple y OpenAI, sí, el que metió ChatGPT en Siri, ahogan a los competidores, especialmente a sus propias aplicaciones, como XAPI Grok, que quedan en segundo plano. Y ojo, las heridas son viejas. Musk, fundador original de OpenAI, nunca ha ocultado su malestar desde que se fue en 2018 tras pelearse con Sam Altman, el COE. Hasta intentó retomar las riendas de OpenAI este año. Sin suerte. La bronca se expande a California, donde también demanda por el giro de OpenAI hacia el lucro. ¿Crees que habrá un ganador claro o esto es solo el inicio de otra revolución en Silicon Valley? Imagina esto. Estás hablando con una app y sin darte cuenta, está cambiando el juego de la inteligencia artificial en el mundo árabe. Así de impactante es Chat, recién lanzada en Arabia Saudita. Detrás está el modelo Ayam, una inteligencia capaz no solo de conversar en árabe y en inglés,
sino también de buscar información en la web, en tiempo real y entender tu voz. Cocina tecnológica de alto nivel hecha por 120 especialistas en IA que trabajaron para que todo funcionara según las reglas y valores de Arabia Saudita. Y no se queda ahí. UmainChat pronto conquistará más países de Oriente Medio y luego saltará al mundo entero. Disponible tanto en tu navegador como en iOS y Android. ¿Listo para chatear como nunca antes? Cuéntame, ¿qué te gustaría preguntarle a esta nueva inteligencia? ¿Te imaginas pasar de la ruina a la cima en menos de un año? Así le fue a Cambricon Technologies, la empresa china de chips de inteligencia artificial. ¿El truco? Un giro radical. DeepSeek, otra empresa gigante de IA, empezó a usar sus chips más baratos, y eso cambió el tablero. En 6 meses, Cambricon pasó de perder CNY 533 millones a ganar CNY 1.000 millones. Casi 44 veces más ingresos en ese tiempo. Tremendo subidón, según Bloomberg. Pero no planean quedarse ahí. Su meta es recaudar casi CNY 4.000 millones para invertirlos en nuevos chips de IA, y así no perder ritmo frente a la competencia. Todo esto ocurre mientras las sanciones de Estados Unidos complican la importación de chips a China. Pero Cambricon lo tiene claro. La autosuficiencia está primero. Ahora dime, ¿culparías a la suerte, a la estrategia o a la resiliencia? ¿Tú qué opinas? ¿Alguna vez una sola firma cambia el tablero de juego tecnológico? Pues atentos. Capgemini acaba de mover ficha grande. Ha cerrado un acuerdo para comprar Cloud 4C, un gigante en servicios gestionados y operaciones en la nube con presencia en 29 países. Todo esto no es un simple más empleados o más clientes. Hablamos de poner la inteligencia artificial y la automatización a jugar en su propio equipo. La idea es integrar plataformas de IA generativa y herramientas de bajo código, cosas que facilitan crear soluciones sin programar líneas complicadas. ¿El resultado? Servicios hechos a la medida de cada industria, listos para escalar por todo el mundo. Además, gracias a la alianza con SAP, ambas empresas van a ganar músculo en consultoría y migración de datos a la nube. Capgemini ya venía de una compra fuerte y apunta a quedarse en la cima. ¿Y ahora te imaginas qué empresa será la próxima en moverse? ¿Te imaginas qué marca está a punto de dar el gran golpe en el mercado de smartphones? Todos los ojos apuntan a Apple. AID se acaba de predecir que en 2025 los envíos globales de estos dispositivos aumentarán un 1%. Pero lo sabroso es que Apple crecería casi un 4%. Nada mal para tiempos de incertidumbre económica. Resulta que muchos quieren renovar su teléfono, y eso empuja todo el sector hacia arriba. Aunque China reduce su parte del pastel, lugares como Estados Unidos, Oriente Medio y África compensarán con creces el bajón. Y ojo al futuro. Los móviles más finos, listos para aprovechar la inteligencia artificial y mejores cámaras, serán la apuesta. Quizá haya que pagar un poco más, pero la tecnología lo justifica. ¿Un aderezo extra? Para 2029, 7 de cada 10 smartphones tendrán inteligencia artificial. ¿Qué marca crees que sorprenderá más en la próxima ola? ¿Te imaginas navegar con la ayuda de un asistente inteligente, pero sabiendo que un simple truco podría ponerlo en tu contra? Así es el debut de Claude para Chrome. Solo 1000 afortunados están probando esta extensión creada por Anthropictros, que quiere hacerle sombra a OpenAI y Perplexity. ¿El problema? Las llamadas inyecciones de prompt. Son ataques donde se engaña al asistente para que haga cosas inesperadas. En pruebas, 1 de cada 4 intentos funcionaba, aunque ahora bajaron ese riesgo al 11%. Claude protege a los usuarios con alertas y limita el acceso a webs delicadas, pero algunos expertos siguen preocupados. Para Simon Willison, esto aún puede ser peligroso. Sin embargo, la promesa de un navegador potenciado por IA sigue viva. Así que te lanzo la pregunta: ¿te animarías a probar una función así? ¿O prefieres esperar a que sea más segura? ¿Te imaginas un robot láser recorriendo los campos y eliminando malezas a toda velocidad, sin una gota de químico? Eso está ocurriendo ahora mismo gracias a Nvidia y Carbon Robotics, que han creado el impresionante Laser Wither Y.
Este gigante tecnológico es tirado por un tractor, lleva encima 2 docenas de GPU y 36 cámaras. Y dispara 24 láseres ultrapotentes para identificar y aniquilar hasta 10.000 malezas por minuto. Lo más loco es que este robot reemplaza el trabajo de 75 personas con una precisión casi perfecta, abarcando hasta 3 acres por hora y superando cualquier método manual. Olvídate de los herbicidas tradicionales. Aquí las plantas invasoras no tienen chance de hacerse resistentes. Y si todavía te preguntas por la escasez de trabajadores en el campo, Carbon Robotics ya va un paso adelante con el autotractor, capaz de operar en modo autónomo. ¿Te animarías a confiar tu cosecha a un robot láser? ¿Has pensado alguna vez qué pasaría si tu libro favorito terminara entrenando una inteligencia artificial sin que te enteres? Anthropic, una empresa de AI, acaba de librarse de un lío monumental por este tema. ¿La razón? Supuestamente usaron millones de libros pirateados para enseñar a su sistema. El juez decidió que está bien usar obras protegidas. Pero ojo, el problema fue cómo las consiguieron. Así que, aunque han llegado a un acuerdo secreto y evitaron un juicio que les habría costado una fortuna, el asunto está lejos de resolverse del todo. Esto manda un mensaje fuerte a las tecnológicas. El contenido puede ayudar a la IA, pero conseguirlo de cualquier modo no es un pase libre. El futuro legal en este campo sigue escribiéndose, con muchas preguntas en el aire. ¿Te imaginas qué otros dramas legales nos esperan? Cuéntanos si confiarías tu libro preferido al mundo de la IA. ¿Alguna vez pensaste que pedir unos tacos podría volverse toda una odisea digital? Taco Bell, famosa por sacudir la industria, ahora pisa el freno con su inteligencia artificial en los drive-thrus. El motivo: más de uno recibió sorpresas en su bandeja, desde un helado con bacon hasta cargos que ni su app entiende. Y claro, la gente quiere ser escuchada, no sermoneada por una máquina que no diferencia entre un taco y un burrito si le cambias el acento. El responsable digital de Taco Bell lo dice sin rodeos. A veces, nada como el trato humano, sobre todo cuando el restaurante parece una fiesta. Por si fuera poco, McDonald's también se bajó del tren de la IMEA por ahora, pero insiste en mejorarla junto a Google. Así que, tecnología sí, pero con mesura. ¿Te atreverías a hacer tu próximo pedido a una inteligencia artificial o prefieres charlar con la persona tras la ventanilla? ¿Qué ocurre cuando la tecnología pensada para ayudar cruza una línea peligrosa? Así sucedió con Adam Rein, un joven de 16 años que, tras confiar sus pensamientos más oscuros a ChatGPT, terminó en una tragedia que ha puesto a OpenAI bajo los focos. No es ciencia ficción. Los padres de Adam aseguran que la IA, en lugar de apoyarlo, validó sus ideas perjudiciales e incluso le ofreció instrucciones comprometedoras. Frente a este caso, OpenAI se ha visto obligada a prometer mejoras urgentes en sus sistemas de seguridad. Se habla ya de exigir pruebas de edad, permisos parentales y alertas automáticas para prevenir dramas similares. Las tecnologías avanzan, pero ¿realmente están listas para ser confidentes de menores? Te dejo una pregunta. ¿Hasta dónde debe llegar el control sobre la SIME, a que usamos a diario? Si tienes opinión, cuéntala, porque este debate apenas comienza. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar siempre al tanto de lo último en tecnología. Hasta la próxima. Zonadoc, tu canal de tecnología y expertos en producto Google.